Buenos días a todos y saludos. Mi nombre es Alan Taveras, director de Desarrollo y Mercadeo aquí en Foundation for Puerto Rico, y quiero darle la bienvenida a otro episodio de Una Cita en el Colaboratorio. En nuestro primer episodio tuvimos de invitado a Carlos Muñoz, director de Política Pública para el Caribe y Centroamérica de Airbnb, hablando un poco del tema de los short-term rentals, un tema que está bastante fuerte ahora en la palestra política y en la conversación de país en Puerto Rico. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a la licenciada Ariadna Godreau de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo estás? Agradecida de estar aquí, Alan, y agradecida por la oportunidad de que Foundation for Puerto Rico nos reciba en este proyecto. Excelente. Antes de entrar al tema candente, nos gusta romper el hielo con una dinámica que le decimos el trío. Yo te voy a hacer 3 preguntas y tú me tienes que decir lo primero que te salga de la mente. ¿Cuál es tu spot favorito para ir de turismo interno en Puerto Rico? Baciatalega, en Piñones. Muy buen choice. ¿Cuál es tu comida puertorriqueña favorita? Los piononos. Los piononos. Y por último, ¿quién es tu artista puertorriqueño favorito? Robbie Draco Rosa. Excelente. Vemos que parte de lo que impulsamos aquí en Foundation for Puerto Rico, la economía visitante, más allá de atracciones turísticas, pues entra todo lo que es gastronomía y lo que es arte. Ariadna, quería preguntarte un poco, estuve haciendo investigación sobre lo que hace Ayuda Legal y cómo trabajan las comunidades, pero vamos a atacar este tema desde lo macro y me gustaría saber desde tu expertise y tu perspectiva, ¿cuáles son los impedimentos y los problemas más grandes que ahora mismo tienen los puertorriqueños en el tema de vivienda asequible, en específico los inquilinos, ya que sabemos que las personas que rentan son las personas que más se ven afectados cuando un inversionista pues compra un edificio y le sube la renta? Mira, Alan, yo creo que el problema es desde arriba, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el marco para contestar una pregunta como esa, y verdad, desde el saque sabemos que no necesariamente Ayuda Legal Puerto Rico ve eye to eye con la postura de Foundation for Puerto Rico, pero qué bueno estar aquí. Y es que precisamente cuál es el marco. Y el marco de cuál es el desarrollo económico desde Ayuda Legal Puerto Rico, en vez de verlo desde la economía del visitante, lo vemos desde el derecho a la vivienda. Y no lo pensamos solamente para los puertorriqueños, pensando en las personas que habitan Puerto Rico, porque entendemos, por ejemplo, la problemática de los inmigrantes y las personas inmigrantes que viven en el país. Y ahora mismo, pues, si tú me preguntaras cuál es el panorama, es un panorama de mucha vulnerabilidad, donde no importa el espacio donde yo vaya, no importa donde tú estés, que tengas más de 3 personas congregadas, y tú haces la pregunta, ¿quién aquí siente en el clandestinaje de su conciencia inseguridad en la vivienda? Alguien te va a levantar la mano. Sea inseguridad en la vivienda porque los desastres nos atendieron, sea inseguridad en la vivienda porque no sabemos cuánto Luma va a cobrar en la próxima factura, sea inseguridad en la vivienda porque tú inviertes más de lo que tú ganas realmente o de lo que podrías cómodamente gastar en renta o hipoteca, y hay una inseguridad en la vivienda porque si te enfermas no puedes pagar, por ejemplo. Y así que el panorama del derecho a la vivienda es un panorama de inseguridad cuando se supone que el techo es nuestro espacio seguro, ¿no? Hablábamos antes de comenzar y hablábamos de las cosas que heredamos de nuestra familia, las cosas que yo heredo de mami, de papi, ese lugar seguro que es casa, ese deseo de regresar siempre ahí, y la gente no tiene ese espacio seguro porque la crisis económica se los está arrancando. Pero no es una crisis económica que afecta a todas las personas por igual, es una crisis que afecta a sectores particulares, y eso lo podemos hablar, pero que particularmente viene atada de mecanismos de preferencia, donde hay un sector, hay una política de inversión que se está prefiriendo en vez de la recuperación de sobrevivientes de desastres 6 años después de María, en vez de lograr alquileres asequibles o que la gente pueda pagar. Y pues así que yo te diría que hay vulnerabilidad, hay una predilección a los sectores de inversión y hay una falta de política pública o de intención de política pública para proteger a quienes alquilan, que al fin y al cabo estamos hablando de una tercera parte de las unidades de vivienda en Puerto Rico. Algo que yo creo que los dos estamos de acuerdo es que cuando hablamos de desarrollo económico, se tiene que pensar un desarrollo económico para todos los que habitamos en Puerto Rico. No puede ser específicamente para unos sectores. Dentro de un estudio que nosotros estamos trabajando en partnership con NALCAP, que es una asociación que estudia los temas de vivienda en los Estados Unidos, uno de los findings y de las cosas que encontramos que nos llamó mucho la atención, y creo que lo mencionaste por encima, es que la mayoría de las personas en Puerto Rico
dedican más del 30% de su income, de sus ganancias a lo que es vivienda, y ese número incluso incrementa con los inquilinos. Hablando del desarrollo económico y cómo la vivienda tiene que ser parte de esa fórmula, y también sacando que culturalmente para la familia puertorriqueña de clase media, la casa es esa inversión. ¿Cómo nosotros aseguramos un desarrollo económico? Porque al final del día, si miramos el tema de vivienda asequible, tiene que ver mucho con la falta de capacidad que los puertorriqueños tenemos para ganar dinero, porque las actividades económicas son muy pocas y no están disponibles pues, para todos. Entonces, ¿cómo desde la comunidad empezamos a ver estrategias de desarrollo económico apalancados quizás en este tema de vivienda, por ejemplo, y no excluyente los short-term rentals? Yo creo que es un tema que se necesita mutuamente, ¿no? Okay. Más que el desarrollo económico sí puede promover que la gente tenga seguridad en la vivienda, pero si la gente no tiene seguridad en la vivienda no puede ser motor de desarrollo económico. Y pienso, por ejemplo, en considerar que 300,000 viviendas fueron afectadas después de Irma y María, y que cuando tú miras los datos te das cuenta de que el proceso de recuperación no solamente no ha iniciado, no solamente está lento, sino que ante los ojos de la gente, según la encuesta esa del Nuevo Día, ni siquiera ha comenzado en muchos espacios, ¿no? Y cuando nosotras vemos a la gente que nos llega ya con estos temas de preocupación por los Airbnb, preocupación por los otros tipos de alquileres a corto plazo, pero principalmente Airbnb por las subidas de renta, son personas que ya tienen un saldo pendiente con su derecho a la vivienda. Gente que nunca se les respondió después de Irma y María, gente que después pasaron el desastre de Todo el Renace, gente que pasó los terremotos, las inundaciones, Fiona, y entonces los Airbnbs, pensar, va a haber una política de predilección, como te decía ahorita, para este tipo de desarrollo económico, que es un desarrollo económico que por su naturaleza va a terminar excluyendo y desplazando. No es un desarrollo económico que va a seguir promoviendo desarrollo económico equitativo, sino que por su naturaleza encarece la renta, es un desarrollo económico que lo que ha hecho en el caso de las cosas que nosotras vemos en Ayuda Legal Puerto Rico, incentiva que desarrolladores que se sirvieron de incentivos del gobierno para construir viviendas de interés social, de momento se acaba el término durante el cual tenía que ser asequible y pueden subir esas rentas un montón. Pues Alan te decía, ¿verdad?, que es un desarrollo económico que muchas veces puede ser bien inequitativo. Al fin y al cabo, cuando pensamos en los alquileres a corto plazo, cuando pensamos en atraer ese turismo, es un turismo que es un turismo para visitantes. Si es que la economía para visitantes no es lo mismo que una economía para habitantes. Si la economía se basa entonces en estos alquileres a corto plazo que van a hacer la vivienda imposible allí, ya sea porque aumentan los costos de renta, como hemos visto, o porque aumenta incluso la inseguridad, edificios, propiedad horizontal o urbanizaciones que se han quejado de que la gente que viene a turistear viene a pariciar, no viene necesariamente a seguir unas reglas de convivencia. Pues esas son normas que llevan al desplazamiento. Así que la pregunta es, ¿ese es el desarrollo económico que va a llevar a la vivienda o ese es el desarrollo económico que le pone un techo a un visitante para que pase un fin de semana y que no tiene nada que ver con el derecho a permanecer o el derecho a vivir en paz de los habitantes de Puerto Rico? Y a mí me parece que lo que nosotras estamos viendo en la calle es esa segunda vertiente. Yo creo que tus puntos son bien importantes para analizar en la conversación, no obstante, uno no puede ignorar los hechos. Ahora mismo, la política pública y el diseño de la estrategia de desarrollo económico invierte mucho en lo que es atraer estos visitantes. Vemos que todos los años los números van subiendo. En Puerto Rico ahora mismo se estima que el año pasado, gracias a los visitantes y lo que es el turismo y la economía del visitante, la economía que eso produjo fue alrededor de 7.2 billones. Nosotros aquí en Foundation, y creo que tenemos unos matices similares con tu punto, creemos en que ese dinero no se puede quedar en ciertos intereses. Si ya Puerto Rico, que es un país que lleva más de una década en una depresión económica, donde cada vez más las personas, específicamente en estas comunidades, no tienen oportunidades económicas, pues deben poder capturar un poco de ese flujo de capital que está entrando en la isla para poder tener una vida mucho mejor. Eso es importante. Voy al segundo punto. Alan, si me permites ahí, ¿verdad? Y ojalá
en la práctica el trickle-down economy o la economía donde se percola y donde de momento podemos llegar a este capital y que este capital poco a poco llegue a la gente funcionara. La realidad es que sí ha habido unas políticas de inversión en el sector de lo que es turismo en estos últimos años, tú hablas de unos 7.2 billones de dólares, 1.000 millones de dólares, te voy a decir, cuando la realidad es que, por ejemplo, tú has tenido una inyección de capital de casi 20.000 millones que se supone que prioriza el tema de la vivienda y esa inversión de capital nos ha traducido en casas. En la medida en que aumenta ese sector de turismo, ¿verdad? Lo que sí hemos visto es que ha habido un desplazamiento mayor de la gente que vive en Puerto Rico, no solamente porque se tienen menos niños, es porque la gente se está yendo. La caída demográfica de un 12%, un 17% según el número del censo ajustado que revisemos, lo que te dice es que la gente no encuentra cómo permanecer aquí, cómo vivir aquí. Así que si lo que queremos seguir incentivando es una población que sea una población de servicio a esos turistas o una economía que sea una economía de la generosidad, donde de momento desarrollamos para los turistas y esos turistas pues devengan algún tipo de ganancia que eventualmente llegará a las comunidades más pobres, pues eso está chévere. Pero la economía de la generosidad no tiene nada que ver con una economía equitativa o una economía donde tengamos el derecho a vivir en Puerto Rico. Y yo creo que cuando hablamos del derecho a la vivienda y hablamos de los desahucios, y te puedo contar, por ejemplo, que mira, entre el 2021 y el 2022 se triplicó el número de desahucios por impago. Ahora mismo, el año pasado cerró con 2.042 desahucios por impago, sobre todo de mujeres, el sector más afectado, casi un 60% de ellas mujeres solas, particularmente también con un impacto grande, un 20% de los casos más o menos en vivienda pública. Así que esto sí tiene unas consecuencias devastadoras, que no es nada más decir vamos a hacer Airbnb para que cuando los turistas vengan tengan dónde quedarse. Es pensar qué es lo que vamos a hacer para que la gente en Puerto Rico tenga dónde quedarse. Eso no es un tema de política pública, al punto donde ni siquiera la legislatura se ha puesto en real posición de aprobar ley alguna que tenga que ver con el derecho a la vivienda en los últimos años. Ariadna, yo creo que los puntos que estás trayendo son bien importantes, no obstante, minimizar lo que es la economía del visitante solamente a lo que es el Airbnb es un error, pero me encantaría enfocarme ahora en esta conversación, tal como nosotros resaltamos y mostramos a nuestra audiencia historia de puertorriqueños que sí han logrado emprender y tener oportunidades gracias a este capital de la economía del visitante. Me gustaría ver el otro lado de la moneda. Sé que Ayuda Legal trabaja mucho con comunidades, específicamente en el tema de lo que es vivienda, y me gustaría que nuestra audiencia también aprendiera un poco, ahora mismo en Puerto Rico, y desde tu experiencia, cuáles son esas comunidades con quien has trabajado que más están siendo impactadas por este tema de la inversión y el tema específicamente de vivienda asequible y las faltas de oportunidades que hay en Puerto Rico. Y Alan, hago la salvedad que te hablo de economía del visitante desde Airbnb porque es el marco de esta conversación. Nos podemos tomar mucho más café. A mí me encanta el café, que la máquina de café de Foundation for Puerto Rico históricamente siempre me ha gustado y podemos tener una conversación, ¿verdad?, sobre los otros impactos del marco de economía de visitante. Sí, ciertamente, cuando tú me preguntas cuáles son las comunidades más afectadas, los datos lo que nos dicen, ¿verdad?, en términos de dónde están estos alquileres a corto plazo, obviamente, ¿verdad?, nos va a hablar de lugares que sean zonas costeras, donde está la mayor parte, ¿verdad?, de estos desarrollos, o lugares que tienen algún tipo de atractivo turístico, aunque sabemos que en urbanizaciones, por ejemplo, como Dos Pinos, aquí al lado de la Universidad de Puerto Rico, pues hay desarrollos de alquileres a corto plazo, ¿verdad?, por distintas razones. Yo te diría que el problema de asequibilidad va a estar alrededor de toda la isla. A mí misma me sorprendió porque lo que nosotras esperábamos ver nada más con estos desahucios por impago, estos alzos de renta, eran solamente sitios como San Juan, obviamente el caso de Condado, lugar Dorado, pero de momento nos han comenzado a llegar casos, por ejemplo, de espacios en la montaña donde también hay un interés de subir esa renta 100, 200, 300 pesos, porque ahora mismo un alquiler a corto plazo para quedarte un fin de semana en una montaña es sexy, y si eso es sexy, pues entonces más sexy es cobrarle a la persona 30 días esa estadía en vez de cobrársela mes a mes. Así que es un problema general. Te puedo hablar de poblaciones, sí nos preocupa el impacto que está teniendo en personas adultas mayores. Es una población bien invisibilizada en los temas de alquiler y es una población que cuando enfrenta desahucios literalmente no tiene alternativa, las ejidas están llenas o son muy pocas y es muy triste, ¿no?, ese impacto en los viejos y en las viejas. Y otro público que también nos preocupa es que sí hay sin duda
un impacto particular en comunidades negras. Y te voy a dar el caso, por ejemplo, de Loíza, donde se dice Loíza es peligroso para los residentes, Loíza es totalmente inundable. Nosotros tenemos un proyecto ya hace varios años trabajando con líderes en Loíza, y pues las inundaciones, todo lo que está pasando, pero es sexy para los Airbnb. Hasta el punto donde recientemente este grupo de líderes comunitarios, paralegales comunitarios, llama a la secretaria de Recursos Naturales. La secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, llega al espacio y el espacio casi es controlado por dueños de Airbnb en vez de escucharse las preocupaciones de la comunidad. Debo decir que ya no lo permitieron, los líderes tampoco, y se escucharon los líderes primero, pero eso era lo que estaba pasando allí. Los de Airbnb hablando, ¿verdad?, de qué es lo que tenía que hacerse para proteger sus propiedades y medidas de mitigación que a veces afectan a las mismas comunidades negras de Loíza, y veían la diferencia racial. Unos por un lado, pues, nada, no de, ¿verdad?, unas personas blancas, y entonces las comunidades negras de Loíza en ese espacio luchando por su derecho a permanecer. Algo bien importante, Arianna, que quería mencionar, y el porqué de esta pregunta, dentro del estudio que estamos trabajando que te mencioné, empezamos a estudiar el porcentaje de propiedades que están destinadas a alquiler a corto plazo contra el número de propiedades disponibles o habitables en los municipios. Nosotros identificamos que hay una situación importante para ver en 4 municipios que son Vieques, Culebra, Luquillo y Rincón, donde más del 7% del housing stock o el inventario que hay de viviendas se le dedica a esta práctica. Pero es bien importante que no necesariamente se quede mirándolo desde el municipio. Tenemos que entrar y ver diferentes comunidades. Incluso vemos que en San Juan, lo que es el Viejo San Juan, la calle Loíza, que ha salido ahora en las redes sociales, y diferentes comunidades, como mencionaste ahora, en La Montaña, en Loíza, donde sí hay unas situaciones que tenemos que atender como país. Y ahí pasa mi próxima pregunta. ¿Cómo una comunidad que se está viendo afectada o se está viendo desplazada por este tipo de prácticas, cómo puede protegerse? Yo sé que ustedes en ayudar legal se especializan en ayudar mucho a estas comunidades desde el ámbito de la legislación y trabajan mucho en ponencias, estábamos hablando, pero el marco legal que existe ahora mismo, ¿cómo te protege a ti en cuestión de vivienda y para proteger que no sea una víctima del desplazamiento? Mira, la realidad es que el marco legal que existe en defensa de las personas que alquilan es bien pobre, es terrible. En el sentido donde, por ejemplo, los desahucios en Puerto Rico son sumarios, las vistas se calendarizan cada 15 minutos, el proceso de desahucio, el 93% de la gente va sin abogado o abogada. Es un proceso que puede ser bien avasallador. Sí te tengo que decir que una de las estrategias que hemos visto que a veces utilizan los caseros o los dueños de este Airbnb, todas estrategias usuales, una es decir que porque se vendió, la renta cayó. Antes en Puerto Rico se decía venta quita renta, y eso significaba que si yo vendo la propiedad yo no tengo que respetar los contratos de alquiler. Eso ya no es así desde el 2020. El nuevo Código Civil de Puerto Rico establece que quien compra tiene que seguir respetando esos contratos de alquiler. Eso por un lado. Segundo, la famosa cartita de desalojo. Nosotras, si pudiéramos, yo pudiera empapelar Ayuda Legal Puerto Rico, la oficina de las cartitas de desalojo que envían los caseros y que dicen, usted tiene que irse hasta el día 30, etcétera, etcétera, remueva sus pertenencias, chichija. Y es que ninguna persona, no importa que vaya a hacer un Airbnb, no importa, ¿verdad?, lo que vaya a hacer en ese espacio, te puedes sacar con una carta de desalojo. Hay un proceso judicial a seguir, eso sí. El hecho de la gentrificación no es una defensa contra los desahucios. El hecho de que la renta subió, si el contrato no está vigente, si está vigente no puede subir la renta, pero si el contrato no está vigente, ¿verdad?, no hay una defensa particular que tengan estas personas que alquilan, porque tú no puedes obligar a un dueño de una propiedad a mantener un contrato que no quiere seguir. Y si el dueño de la propiedad quiere tener apartamento vacío, quiere ser un Airbnb, ese es el derecho que se le reconoce. Y entonces ahí pues viene el espacio de la importancia de la reglamentación, porque es totalmente inequitativa, ¿no? Queremos que la gente viva, por ejemplo, los cascos urbanos para que los revitalice, ¿sí?, pero los exponemos a que en cualquier momento, cuando ese dueño decida, o ese edificio, ¿verdad?, decida que quiere hacer otro uso, pues los desahucie a la soltar, sin ningún tipo, ¿verdad?, sin virtualmente ningún tipo de protección. Vamos un poquito para atrás, y me gustaría en arroz y habichuela. Algo que yo creo que es bien útil de estos espacios es la audiencia que puede llegar. Si alguien nos está escuchando ahora mismo que vive en una de estas comunidades y se siente amenazado
o le llegó una carta de desahucio, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo me puedo proteger para que no pase? Lo primero es que esa carta es eso, una carta, no es una orden de un tribunal, no es una obligación de irse, es un aviso que da un casero de que puede comenzar un esfuerzo legal, una acción legal, pero no es más nada. Y de ahí que la persona sepa que es ilegal que le cambien candado, que te saquen las bolsas de las cosas, que entren a la casa incluso sin aviso, aunque el contrato esté expirado, Alan, aunque la persona deba 7 meses. Esa era una pregunta importante porque muchas veces caemos en el mes a mes, se venció el primer contrato del año y uno sigue viviendo, no te lo quieren renovar, pero sigue mes a mes y uno pues piensa que ya no tiene los derechos. Pero explícanos un poco y háblanos de ese tema, esa persona que quizás se encuentra en esa posición donde yo voy mes a mes, el contrato es verbal, ¿qué puedo hacer? Los contratos verbales son tan válidos como los contratos escritos. Sí te tengo que decir que nosotros hemos visto una vulnerabilidad particular en las personas inmigrantes, población dominicana, que se les niega contratos escritos, entonces es bien difícil que puedan reclamar, ¿no?, cuál es la extensión. Así que recibimos también de esos casos. Pero de hecho te tengo que decir que el Código Civil cambió. ¿Se acuerda cuando la gente decía, se acaba el contrato y sigue mes a mes? Sí. A menos que el contrato diga eso explícitamente, ya no es mes a mes. El Código Civil dice que se extiende por el tiempo en que comenzó. ¿Qué significa eso? ¿Se renueva? Que se renueva. Si era un año, pues es un año más de contrato, pero la gente no lo sabe y como se va sin representación legal al tribunal, pues no levantan esa defensa. Así que sería eso, que la gente sepa que es ilegal. Lo segundo, que busque ayuda legal y que se eduque sobre sus derechos como inquilino. Si hay menores de edad, si hay adultos mayores, se supone que se llame al Departamento de la Familia, a OPEA, para que intervengan, ¿verdad? Y puedan apoyar a esa persona a buscar otros servicios o buscar vivienda. Y lo tercero, que sepan que la representación legal está disponible y que está disponible de forma gratuita, ¿no? Y ahí es que viene Ayuda Legal Puerto Rico, con que tú conozcas tus derechos, pero también que si tú quieres defenderte de un desahucio por impago, nosotras estamos aquí de forma gratuita, ¿verdad? Y más que en la disposición de ayudar. Yo creo que eso es bien importante y me gustaría que nuestra audiencia conozca un poco más el trabajo de ustedes. ¿Desde hace cuánto Ayuda Legal existe? ¿Desde hace cuánto trabajan el tema de vivienda? ¿Quiénes pueden llamar? ¿Qué tipo de perfil de ciudadanos ustedes atienden? Mira, Ayuda Legal Puerto Rico, de hecho aquí en marzo estamos cumpliendo 8 meses de haber salido públicamente. 9 años de conceptualizar, pero 8 años de haber salido públicamente. Y nosotras somos una organización, ¿verdad?, sin fines de lucro, que promueve que la gente conozca sus derechos y que se pueda defender. Y nos dedicamos al tema de vivienda. Siempre lo hemos tocado, pero particularmente desde el paso de Irma y María fuimos la primera organización legal en salir a la calle, responder literalmente 24 horas después. Nosotras no recibimos dinero, nunca solicitamos dinero del gobierno local, nunca solicitamos tampoco ni recibimos dinero del gobierno federal. Nos mantenemos de donativos privados y eso nos permite tener un ámbito de acción bien amplio. No tenemos restricciones, por ejemplo, sobre inmigrantes, no tenemos restricciones sobre los temas que queremos atender y eso nos gusta muchísimo. Atendemos personas con ingresos limitados, lo que significa que son personas no necesariamente bajo el nivel de pobreza, pero sí personas que tienen ingresos limitados y lo hacemos en temas de alquileres, en temas de desastres, en temas de hipoteca, pero también en este tema de los desplazamientos. Y para mí una de las cosas más importantes es que podemos reconocer también cuando el derecho no es suficiente, como hablábamos, así que nosotras cabildeamos. Y nosotras hacemos política pública y también vamos a ponencias, ¿verdad? Y usamos este tipo de espacios porque creemos que la abogacía es bien importante y que la gente tiene que tener las herramientas necesarias para decir, oye, esto se puede transformar, esto lo podemos cambiar. Y la importancia que hay de cambiarlo también. Acabas de mencionar ponencias y todo el trabajo y el esfuerzo que hace el tercer sector para cambiar la política pública. Y lo voy a utilizar para entrar al próximo tema. Estoy seguro que viste en los medios que hace poco se celebraron las vistas de la Comisión de Turismo y Cooperativismo sobre el PS 1557. Nosotros tuvimos el honor de ser invitados y de poner, es una reglamentación que nosotros estamos a favor. Creemos que la industria se debe regular, es bien importante para que crezca de una manera saludable. No obstante, hay unas partes de esa ley que nos preocupa porque entendemos que crean barreras para que los puertorriqueños entren a lo que es esta industria. Por ejemplo, hay un inciso donde si tú dedicas más del 30% de tu propiedad, tienes que buscar un permiso para cambiar de residencial a comercial.
cualquier dueño de pequeño negocio o empresario en Puerto Rico sabe que ir a OCPE a hacer este tipo de permisología no tan solo es una barrera de tiempo y de esfuerzo que uno deja de dedicar de su negocio, sino que muchas veces si tú no tienes el dinero para un gestor, no puedes entrar. Entonces ahí volvemos al tema que estaban mencionando de desarrollo económico inclusivo. Las personas que tienen el capital para pagar un gestor van a poder hacer ese cambio. El que quizás estaba alquilando un cuarto en su casa o haciendo parte de su casa en alquiler a corto plazo y no tenga el tiempo, simplemente no lo va a hacer, y cada vez esta práctica se vuelve más exclusiva de personas para entrar. ¿Cuál es la posición de ustedes ante este proyecto de ley? ¿Qué piensan hacer para seguir educando a las personas alrededor de él? Pero me gustaría un poco que habláramos de la posición de ayuda legal sobre el mismo. Mira, primero nosotras creemos que la industria de alquiler completa se tiene que regular. Para que tengas idea, en Puerto Rico, si tú tienes un carrito de hot dog, tú te tienes que registrar. Si tú tienes un alquiler, tú no te tienes que registrar en ningún lugar. Y eso es lo que provoca que, te tienes que registrar con turismo, sí, te tienes que registrar. No, te estoy dando un alquiler regular, un alquiler a largo plazo. ¿Vale? Y una de las cosas que nosotras vemos, por ejemplo, es que cuando vienen incentivos o viene dinero federal como programa de COVID renta, los caseros no querían recibir, muchos caseros, COVID renta, porque no querían registrarse, no querían llegar a un papel que dijera yo alquilo. ¿Por qué? Porque es un negocio que se maneja debajo de la mesa, no se quiere rendir cuentas y eso trae un problema brutal. De ahí que la legislatura, además de estos proyectos de corto plazo, y estoy hablando de alquiler a largo plazo, hay varios proyectos que están llamando a lo mismo, crear un registro de alquileres, ¿no? Y de sus rentas también, que para sea ver cómo digital, van fluctuando. fácil de usar, que es muy necesario. Que no existe, que es un problema terrible eso, de transparencia, de contribuciones, es un problema brutal. En el caso de los alquileres a corto plazo, obviamente hay una obligación de registrarse para poder pagar el impuesto turístico, ¿verdad? El impuesto sobre ocupación, pero la realidad es que nosotras creemos que ciertamente se deben regular, particularmente por el impacto nefasto que tienen sobre lo que es la vivienda asequible, y eso incluye topes de Airbnb, ¿verdad? Como han hecho algunos municipios. Si vas a hacer Airbnb, entonces que puedas tener un permiso comercial. ¿Por qué? Porque alquilar es una actividad comercial. El alquiler a corto plazo es una actividad comercial. Antes de entrar a este tema, me dijiste topes de alquiler. ¿Me puedes explicar un poco ese concepto? El tope de renta, ¿verdad? En Puerto Rico existió una ley que se llamaba la Ley de Alquileres Razonables, que se derogó en 1995. Es una ley, si la memoria no me falla ahora mismo en este posparto, es de 1948, y que precisamente se aprobó en un momento, y la exposición de motivos hablaba de que el impacto de los desastres había dejado un número significativo de viviendas sin atender y destruidas, y que había que manejar la vivienda asequible como un mecanismo para lograr el asentamiento, que la gente pudiera permanecer y desarrollar económicamente al país. Estamos hablando de los 50. Okay. En Puerto Rico, esa ley se deroga en el 95, obviamente la época del bienestar, la Macarena, el tren urbano, toda la cosa, pero ciertamente nos quedamos sin ningún tipo de protección hacia eso, y eso es lo que ha creado que en lugares bien empobrecidos, pero bien empobrecidos, de momento nosotras estemos viendo rentas que sobrepasan no solamente los límites de lo que HOT reconoce el mercado justo de vivienda, sino unas cantidades astronómicas. No es sorpresa, yo te tengo que contar que las rentas están por ahí en 1,000 pesos, 1,100 pesos, 1,200 pesos, cuando el ingreso promedio... Incluso hay un proyecto ahora mismo, entiendo que es de la representante Nogales, para atender el control de renta. Sí. Hay varios, pero hay uno que es ese. Okay. Hay uno, ¿verdad? Pero hay varios, pero ese es uno de ellos. En el caso de este proyecto de Cheito Rivera Madera, el hecho de tú obligar a que las personas hagan la clasificación, yo entiendo que existe una barrera significativa, como tú dices con OCPE. OCPE es un desastre, pero por el hecho de que OCPE no sea un desastre, tenemos que decir que deja de ser una actividad comercial. El problema entonces tuyo no es decir que es una actividad comercial. El problema tuyo es decir, es que entonces hay que pasar por OCPE porque es la consecuencia de decir que es comercial, y OCPE es un desastre. Hay que tomar en cuenta también que el reglamento de la Junta de Planificación ahora mismo cataloga esta actividad como una residencial y no comercial. Claro, pero permite básicamente cualquier cosa reglamento, ¿verdad? Eso es parte de la pelea con la Junta de Planificación, que la flexibilización ha hecho básicamente que casi todo sea posible, con ningún tipo de miramiento a lo que es el no desplazamiento de comunidades. Y yo creo que eso es otro café que nos podríamos... Y algo bien importante, específicamente este tema que estás tocando ahora,
es un problema que es real y es el acaparamiento de las propiedades. Claro. Vemos estos empresas y corporaciones que muchas veces no encontramos quién es el dueño, que te pueden comprar todo un bloque o todo un edificio y lo dedican. Creo que sí. ¿Qué piensas que la legislación le falta para atacar este tema? Se toca de que si tienes más de 5 propiedades, pues tienes que tener el permiso y registrarte como un hostelero, pero sabemos que tú puedes abrir una corporación por cada una de las propiedades que tienes en tu portafolio. Entonces, ¿cómo atacamos este tema para evitar algo que es un problema real, que es la acaparación, y estos inversionistas que simplemente controlan todo un edificio y lo dedican a esta práctica? Claro, incluso yo, un poco para recapitular, estamos de acuerdo con que es una actividad comercial y que se tiene que registrar como una actividad comercial, de acuerdo con que OCPE es un desastre, tú no lo dijiste, pero era la línea de pensamiento. Ciertamente OCPE hay que reformularlo, porque sí, ciertamente, ¿verdad? OCPE es un desastre, no cambia, que eso no deje de ser una actividad comercial. El problema después va a ser qué va a pasar con que ahora es comercial cuando en el futuro se quiera hacer otro tipo de empresa comercial, qué sé yo, poner una barra donde de momento pues se había permitido un Airbnb. Eso es una discusión, pero sí de acuerdo con ese tipo de medidas. Y con el acaparamiento, como tú dices, con distintas personalidades jurídicas o distintas corporaciones, es un problema de diseño, ¿verdad? De la manera en que funciona el sector corporativo de vivienda, todo sector corporativo. Y una de las cosas, ¿verdad?, importantes es empezar a establecer topes por comunidad. ¿Cuántas alquileres a corto plazo con la necesidad de vivienda asequible que hay en este espacio se pueden permitir? ¿Son 10 unidades, son 50 unidades, son 100 unidades? O nos va a pasar como en el caso de Vieques, donde tú hablas, por ejemplo, creo que ahorita mencionaste un 7%. Más del 7%. Más de un 7%, pero tú estás hablando de... Y el municipio que tiene más problemas es Culebra, con más de un 24% de su inventario de viviendas dedicado a esto. Pero tú estás hablando del mercado de vivienda en general. Sí. Imagínate cuando sacas ese por ciento del mercado de vivienda destinado a alquileres a largo plazo. Así que si ese mercado a largo plazo se está convirtiendo en a corto plazo, pues más todavía hay que empezar a establecer topes de cuánto puede ser, porque si no vas a desplazar a la población local. ¿Crees que es un tema que los municipios deben reglamentar separados, o crees que es un tema que tenemos que tener una reglamentación para toda la isla y luego bajarlo quizá por ordenamientos municipales? Nosotros aspiramos a política pública a nivel de Puerto Rico completo, pero ciertamente lo que hemos visto en la práctica es que tú vas a tener municipios que van a ser más ágiles y más críticos, precisamente porque están viendo que los Airbnb no necesariamente son un negocio redondo, están perdiendo población. Están o quieren controlar, ¿verdad?, la manera en que se hacen los negocios internamente, que fue el ejemplo que ahorita mencionaste tanto de Carolina como de San Juan. Incluso dentro de la legislación se habla de aumentar el impuesto a esta actividad para destinar un porcentaje de la misma a los municipios, porque los municipios pues son los que están directamente afectados con el recogido de basura. Claro. Y los problemas que pasan en la comunidad, que es algo que también nosotros estamos a favor. Claro que sí. Bueno, Ariadna, yo creo que algo importante de esta conversación no necesariamente es que estamos de acuerdo o no, sino que tomamos el paso para tener una conversación de dos diferentes puntos de vista. Te quiero agradecer por venir a este espacio y por contar un poco lo que están haciendo y tus puntos de vista. ¿Alguna última palabra? No, bien agradecida por el espacio, Alan, y a veces las cosas se pueden discutir bien chévere sobre un café, y yo creo que la posibilidad de sentarnos y siempre tener la conversación es importante, y que esa conversación pues nos permita construir. Así que agradecida. Gracias. Para toda nuestra audiencia, de esto se trata, una cita en el colaboratorio, de tener conversaciones con todos los puntos de vista que afectan los temas de la economía del visitante. Hasta la próxima.